La exclusión aérea decretada sobre Libia tuvo una inmediata reacción del gobierno de Muammar Gaddafi. El canciller de la nación norafricana, Moussa Koussa, anunció un alto al fuego en las zonas de enfrentamiento entre el ejército y los insurgentes, además de manifestar la disposición del régimen ahora a dialogar. Mientras tanto, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido dieron un ultimátum al gobierno instándolo a detener los avances sobre Bengasi y retirar sus tropas de 3 importantes ciudades. Además, el presidente Obama manifestó que su país está listo para atacar Libia y detener a Gaddafi, quien según sus propias palabras está matando a su pueblo. Bueno, para analizar los posibles escenarios ante un eventual ataque de la OTAN, nos acompaña aquí en los estudios el analista de defensa, don Daniel Prieto. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Bueno, todo parece indicar que por lo menos la advertencia, la resolución de Naciones Unidas comienza a tener algún tipo de efecto. Sin embargo, también esto es un poco un juego de palabras, porque Gaddafi ha señalado en horas precedentes, también en alguna entrevista, que quien se meta en Libia va a tener una respuesta contundente. ¿Son simples amenazas o tiene capacidad de reacción? Bueno, teóricamente las Fuerzas Armadas libias son importantes. Tiene un ejército de alrededor de 70.000 hombres, tiene una armada de alrededor de 8.000 hombres con buques menores, pero importantes para la defensa de costa, y tiene una fuerza aérea de alrededor de 18.000 hombres con una cantidad muy grande de aviones caza. Históricamente era muy poderosa, en los últimos años se ha estado degradando por problemas de mantenimiento y tiene una enorme dependencia de Rusia, sobre todo de la Rusia soviética, antes de que cayera la Unión Soviética en el año 89. En esa época Libia era muy poderoso y tenía un flujo de abastecimiento de repuestos y de mantenimiento con equipamiento ruso muy importante. Después de la caída de la Unión Soviética se ha degradado una parte importante de su capacidad aérea y ahora último estaban intentando los libios con una serie de convenios con Rusia y con Francia tratar de recuperar su capacidad de combate aéreo. Así que si pueden usar la Fuerza Aérea va a ser con aviones relativamente antiguos y con armamentos bastante convencionales, un poquito desfasados respecto a lo que se usa hoy día. Algunos catastros que hoy día hace la prensa internacional hablan potencialmente de unos 227 aviones caza. ¿Sería mucho eso o es el registro histórico? Yo creo que eso es el registro histórico y yo creo que eso era la capacidad que tuvo en un momento dado Libia en los años, hasta el año 90, quizás todavía le quedaba esa capacidad al año 95 y el 2000, pero después se han ido degradando y yo creo que hoy día de esos 225 habrán unos 80 aviones operativos. Este es un estimado, desde luego porque no tenemos certeza, pero más o menos yo calculo que es un tercio lo que está operativo. Veamos alguna gráfica en pantalla para tener algún acercamiento a qué tipo de aparatos estamos hablando eventualmente de lo que pudiese tener Gaddafi para responder al ataque de la OTAN. Por ejemplo, ahí se ven aviones que podrían estar vigentes, como el Sukhoi 22 y el Sukhoi 24. También tenía una cantidad enorme de MiG-21, que no lo hemos considerado porque probablemente están todos de baja, y también tenía como 200 MiG-17, que tampoco lo hemos considerado porque eran aviones de hace 40 años atrás. Además tiene los Mirage F1, yo no sé si hay otro gráfico por ahí. Sí, ahí va a correr. Y un MiG-23, ahí está los MiG-23, Mirage F1 y abajo el MiG-25. Esos son aviones que también son relativamente antiguos, todos, pero importantes y vigentes hoy día. De todo eso, si es que tuvieran buen mantenimiento, sus aviones estarían operativos. De todo eso, ¿cuál es el que tendría una mayor capacidad bélica? Depende de los sistemas de armas que tengan a bordo. Evidentemente el MiG-23 y el MiG-25 son importantes, y también el Sukhoi 22. Evidentemente el avión más moderno que tienen ellos es el Mirage F1, de origen francés. Pero no sabemos qué armamentos modernos puedan operar a bordo. Yo creo que están usando los 530, que son los misiles aire-aire semiactivos bastante antiguos, y los Magic 2, que sería lo que podría tener como misil aire-aire de corto alcance el Mirage F1, que fueron importantes en la década de los 90, pero que ya hacia los 2000 estaban un poquito atrasados, y hacia el 2010 y hacia el 2011 son misiles sistemas antiguos. Y sobre eso, ¿qué capacidad tiene entonces para contrarrestar ese escenario posible que estamos analizando de Libia la OTAN con el aporte de Estados Unidos? Por ejemplo, se están movilizando portaaviones, ¿no es verdad? Pero obvio que todo eso tiene una capacidad limitada para transportar aparatos. Más o menos, ¿qué es lo que tendría para atacar eventualmente a Gaddafi?
dos grupos de portaaviones, que son básicamente dos portaaviones con sus cruceros y destructores alrededor, y un MAU, un Marine Assault Unit, que es una unidad de asalto de la infantería marina, que es un conjunto de buques con helicópteros y con aviones Harrier de apoyo para lanzar unos 2.000 infantes marinas, cada uno de los MAU, hacia tierra. Son fuerzas relativamente menores, 2.000 infantes marinas no es una fuerza significativa frente al ejército de 70.000 hombres en Libia, pero evidentemente son fuerzas muy eficientes, muy efectivas, de mucho más capacidad que las libias mismas, y con mucho apoyo aéreo y apoyo de helicópteros, y además la superioridad aérea que le daría a la zona la intervención de los portaaviones, que cada uno lleva como 80 aviones de combate, y estos aviones todos son capaces de imponerse sobre todos los aviones que tiene Libia. Así que lo más probable es que si es que hay un ataque sería aéreo, de supresión del espacio aéreo, y si hay un ataque a tierra sería sobre las bases, sobre los sistemas antiaéreos, sobre los sistemas de radares, y no creo que se llegue mucho más allá que eso, a menos que se quiera intervenir en alguna ciudad para rescatar civiles con una operación limitada. Hoy día yo leí alguna entrevista de algunos ex jefes de la OTAN y decían que está la posibilidad, estoy leyendo textual, de neutralizar las fuerzas terrestres y la OTAN podría actuar a partir del lunes, dice, y en una semana destruir la capacidad de Gaddafi. Destruir la infraestructura, sí. Efectivamente, si la OTAN se decidiera por comprometerse a fondo, podría hacerlo. Ahora, eso requiere una voluntad que podría estar ahí presente, no sabemos hasta qué punto ellos la van a desarrollar, y podría incluso implicar las operaciones anfibias masivas con infantería marina y después con tropas de ejército para ocupar Libia. Si algún país ellos podrían ocupar en el África del Norte sería Libia, pero con un esfuerzo enorme. Ahora, los antecedentes indican que la población civil no quiere la intervención de tropas occidentales, ni de Francia, ni de Italia, ni de España, ni de Inglaterra, menos de Estados Unidos. Por lo tanto, aunque interviniera la OTAN, se produciría resistencia local, incluso de las tropas que hoy día están actuando en contra de Gaddafi. Ellos al principio le darían la bienvenida a las tropas occidentales, un poco como ocurrió en Irak, cuando llegaron las tropas norteamericanas, pero al poco tiempo ellas mismas empezarían a resistir a la ocupación occidental. Entonces, no es muy claro qué podría lograr Europa si hiciera una intervención combinada con Estados Unidos en Libia. Por eso había algunos países europeos que estaban muy escépticos con esto, entre otros Alemania, que votó de forma neutral en el Consejo de Seguridad y no apoyó la invasión. Ahora, la resolución habla de intervención militar, autoriza resguardar el espacio aéreo y todo eso, pero no habla de una ocupación militar, precisamente por estos temas, ¿cree usted? De hecho, no permite una ocupación terrestre, así que yo no lo veo. Ahora, uno nunca sabe porque no tiene todos los antecedentes, y los estados mayores y los altos mandos y los gobiernos tienen una serie de información de inteligencia que uno viene a confirmar un poco tiempo después. Por lo tanto, ellos en tiempo real pueden tomar decisiones que para uno podría ser sorprendente. Sin embargo, hasta donde yo detecto, ellos lo que van a hacer es una acción aérea, si es que la hacen, una acción contra los sistemas, contra las bases aéreas, contra los radares, contra los centros de mando, y tratar de proteger el ataque aéreo sobre ciertas ciudades. Pero si Gaddafi quisiera persistir en su ataque terrestre, sería muy difícil que lo pararan, a menos que mandaran masivamente tropas especializadas, como la infantería marina, a algún lugar determinado de alguno de estos pueblos para defenderlo, con tropas mucho más profesionales que las que están actuando con los rebeldes. Pero yo ese escenario lo veo improbable, lo veo difícil de imaginar, aunque no lo descarto. Hemos hablado de la capacidad de los aviones eventualmente que tiene Gaddafi y su capacidad de responder antiaérea, de defenderse. Lo digo porque ya sufrió un ataque en el pasado, en el año 86, en el gobierno de Ronald Reagan, fue bombardeado buscando objetivos claros y precisos, hubo más de 100 muertos, entre ellos una hija adoptiva de Gaddafi. Después la historia cambió, como todos sabemos, ¿no es verdad? Y se acercó a Occidente. Pero a partir de esa experiencia, ¿Gaddafi habrá aprendido la lección y por lo tanto estará mejor preparado para un ataque y tener respuesta antiaérea? Él ha estado haciendo en las últimas décadas esfuerzos tecnológicos para levantar sus capacidades. Pero sus capacidades siempre van muy desfasadas respecto a lo que es capaz de hacer Estados Unidos o incluso la OTAN. Ellos pueden suprimir los radares, pueden hacerle guerra electrónica, pueden interceptar los misiles, pueden desviárselos, pueden atacarle las bases de lanzamiento de misiles, incluso pueden atacarle las bases aéreas. Y si bien Gaddafi podría intentar mover sus aviones a otras bases, porque tiene muchas
para evitar la destrucción de la mayoría de sus aviones en tierra, es muy improbable que ellos logren imponerse sobre un par de portaaviones que llevan combinados 160 aviones de combate en un ataque de este tipo. En pantalla hemos estado, mientras usted explicaba eso, don Daniel, algunos de estos misiles aire-aire que eventualmente todavía tendría en su poder las fuerzas de Gaddafi, ¿son preocupantes desde el punto de vista de que pueden hacer daño a estos portaaviones? ¿Tienen alcance para eso o para alcanzar más allá alguna de las bases de la OTAN que pudiesen prestar apoyo? Bueno, en el escenario sudamericano, esos misiles, el A8, el A11, que son de origen ruso, y el Super 530 DIF, que es de origen francés, esos misiles serían válidos en el ambiente sudamericano, por ejemplo. Pero Estados Unidos y algunos países de la OTAN ya están teniendo recién ahora tecnologías que son capaces de superar este tipo de armas. Por lo tanto, en una confrontación, la OTAN podría imponerse. Y podría imponerse no solo con los dos portaaviones, sino que con aviones lanzados desde el sur de Europa, desde bases en Italia, que serían la mayoría de aviones norteamericanos operando desde Italia, pero también algún apoyo de aviones italianos, y sobre todo de bases desde España, porque España autorizó el uso de sus bases para actuar sobre Libia y están a distancias adecuadas para poder usar la Fuerza Aérea Norteamericana con base en España en contra de Libia. Y también Sarkozy, que es una novedad, porque Sarkozy siempre era un poquito resistente, los franceses siempre han sido un poquito resistentes a las políticas de la OTAN, pero en este caso Sarkozy sí está interesado y dispuesto a actuar contra Gaddafi, incluso ha sido el más proactivo. Por lo tanto, también podrían operar aviones desde bases del sur de Francia sobre Libia. Por lo tanto, sería Italia, Francia y España, que serían las bases donde podrían actuar aviones norteamericanos principalmente, pero también aviones franceses, también aviones italianos, también aviones españoles, porque por razones políticas estos tres países están dispuestos a apoyar una acción en contra de Libia. Veremos qué es lo que pasa, saldremos de la incertidumbre seguramente en las próximas horas. Don Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN Chile. Aunque yo creo que las acciones, si es que se producen, van a ser moderadas. No me imagino una invasión masiva sobre Libia. Muchísimas gracias. Encantado. Y a ustedes por habernos acompañado también en esta media hora informativa. No se vaya de nuestra sintonía, después de la pausa ya estamos con CNN Prime. Sigan con nosotros.